Bueno, les doy la bienvenida a un nuevo video de Fisiología Virtual. Mi nombre es Mauricio Gelidori. En esta oportunidad lo que les quería hablar es de cómo es el transporte de gases en sangre, ¿tá? Cómo es el transporte de dióxido de carbono y de oxígeno en sangre. Entonces, fíjense en este esquema tenemos todo el aparato cardiovascular, aparato circulatorio, en el que se observan los alvéolos, ¿tá? Las células y el circuito circulatorio, en este caso la sangre arterial, que es la encargada de transportar el oxígeno desde los pulmones hacia las células o los tejidos, y la sangre venosa, que la función que tiene es transportar sobre todo el dióxido de carbono desde las células hacia los pulmones, ¿no? Entonces, ¿cómo se transporta el oxígeno en la sangre? Fíjense, en este esquema en la parte inferior tienen un capilar con un glóbulo rojo adentro y arriba una célula que representa el tejido. Entonces la hemoglobina lleva el oxígeno ligado, ¿tá? Esa oxihemoglobina es una de las formas de transporte que está equilibrada en función de la concentración o la presión arterial de oxígeno. Ese oxígeno disuelto también dentro del eritrocito está equilibrado con la presión de oxígeno que hay disuelto en el plasma, y ese es el que intercambia con el tejido, digamos. Entonces las formas de transporte son ligado a la hemoglobina y disuelto tanto en el eritrocito como en el plasma. Entonces, disuelto viaja, son 0,03 mililitros de oxígeno por milímetro de presión de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Entonces estos serían 0,3 mililitros de oxígeno por decilitro de sangre. Y fijo en la hemoglobina o ligado a la hemoglobina viajan 1,36 mililitros por gramo de hemoglobina. Si consideramos 15 gramos de hemoglobina por decilitro de sangre, tenemos unos 20,4 mililitros de oxígeno por decilitro de sangre. Entonces, la fracción disuelta es la fracción menos abundante, la fracción ligada a la hemoglobina es la fracción más importante o más abundante, digamos. Entonces, la hemoglobina lo que le da es una capacidad enorme de transporte de oxígeno a la sangre. Y el que va disuelto o libre en el plasma es el que genera la presión arterial de oxígeno, y es el que determina en cierta medida qué porcentaje de saturación tiene la hemoglobina, o sea, cuánto oxígeno va a transportar la hemoglobina. Por otra parte, digamos, cómo se transporta el dióxido de carbono en la sangre. En este esquema también tenemos un capilar con el glóbulo rojo en la parte inferior y dos células que representan al tejido en la parte superior. Entonces, en la célula se produce el dióxido de carbono en el metabolismo celular, ingresa por difusión al capilar. En el capilar, dentro del plasma, se combina con agua, forma ácido carbónico. Ese ácido carbónico se separa en hidrogenión y bicarbonato. Parte del dióxido de carbono ese se une en los grupos carbamino y es transportado por las proteínas plasmáticas. El dióxido de carbono se difunde hacia adentro del eritrocito, también se combina con agua, forma ácido carbónico que se separa en bicarbonato e hidrogenión. Parte de ese dióxido de carbono que hay dentro del eritrocito es captado por la hemoglobina y se transforma en carbaminohemoglobina. Y parte de ese bicarbonato que está dentro del eritrocito es intercambiado por aniones de cloro, o sea, hay un cotransportador o un antiportador de aniones que intercambia bicarbonato por cloro. Entonces, las formas de transporte que tenemos de dióxido de carbono son como dióxido de carbono disuelto tanto en el plasma como en el eritrocito, como grupo carbamino unido a las proteínas plasmáticas y a la hemoglobina, como carbaminohemoglobina. Y el otro es como bicarbonato, que como bicarbonato va tanto adentro del eritrocito como en el plasma afuera del eritrocito.
Entonces, como para que tengan una idea de qué tan abundante es cada fracción, fíjense, disuelto se transporta alrededor del 5%, 2,62 mililitros de CO2 por decilitro de sangre. Fijo en los grupos carbamino va alrededor del 25%, como carbamino hemoglobina es el más abundante, y otra fracción va unido a las proteínas plasmáticas, como habíamos visto. Y el tercer grupo, o el tercer modo o mecanismo de transporte, es como bicarbonato, que es el más importante. El bicarbonato en el plasma y en el eritrocito representa un 70% más o menos del dióxido de carbono que se transporta en la sangre. Entonces, disuelto en los grupos carbamino y como bicarbonato. Esas son las maneras de transportarse en la sangre. ¿Cómo transporta el oxígeno la hemoglobina? Fíjense que en el esquema de la izquierda tienen las cadenas de polipeptídicas alfa de la hemoglobina, las cadenas beta, el grupo hemo, que es ese disco con el hierro en el centro, y los átomos de oxígeno que van ligados a la hemoglobina. Fíjense que cada molécula de hemoglobina, cuando está totalmente saturada, transporta 4 átomos de oxígeno. Y en el esquema de la derecha está amplificado todo el grupo hemo. Están las cadenas alfa beta y el grupo hemo con el hierro en el centro. Y ese hierro es el que lleva unido entonces el oxígeno. Entonces, esa unión del oxígeno, de la hemoglobina con el oxígeno, en general se habla de curva de saturación de hemoglobina con el oxígeno. Y fíjese cómo cambia esa curva en las arterias y en las venas. Entonces, en este gráfico lo que se representa es el porcentaje de saturación de la hemoglobina en el eje de la Y en función de la presión de oxígeno que hay en el aire, ¿no? O en ese caso en la sangre, perdón. Entonces fíjense que la curva no es lineal, sino que tiene forma de S, sigmoidea. Esto lo que nos dice es que hay otros factores que también participan en la saturación, o que modifican la saturación de la hemoglobina con oxígeno, no solamente la presión de oxígeno. Y entonces tenemos, a nivel arterial, la saturación es muy próxima al 100%, en general es superior al 96%, está en alrededor del 98-99%, y en la sangre venosa la saturación es de alrededor del 75%. Y el otro que les quería comentar es cómo es el volumen de gases en sangre, en mililitros de gases por decilitro de sangre, tanto en las arterias como en las venas. Fíjense que en la sangre arterial tenemos 0,3 mililitros por decilitro de sangre de oxígeno libre y 19,5 mililitros de oxígeno por decilitro de sangre ligado a la hemoglobina. Entonces el total 19,5 más 0,3 es 19,8. En la sangre venosa tenemos 0,12 mililitros libre y 15,1 ligado a la hemoglobina. O sea, 0,12 más 15,1 es 15,2. Entonces, si hacemos la diferencia, a cada 100 mililitros de sangre los tejidos le extraen 4,6 mililitros de oxígeno. 19,8 menos 15,2 nos da 4,6. Eso es lo que le extraen los tejidos a la sangre cuando pasa por ello, en reposo, digamos. Fíjense lo que pasa con el dióxido de carbono. Hay 2,6 mililitros por decilitro de sangre libre y 46,4 fijado o como bicarbonato, ¿no? Entonces, 2,6 más 46,4 va a dar, son 49 mililitros por decilitro de sangre como dióxido de carbono. Y en la sangre venosa tenemos 3 mililitros por decilitro de sangre que viaja libre y 49,7 unido o ligado, digamos. Entonces 49,7 más 3 nos da 52,7. Entonces a cada
cada 100 mililitros de sangre los tejidos le entregan 3,7 mililitros de dióxido de carbono, que es la diferencia esa entre los 49 que había en la sangre arterial y los 52,7 que hay en la sangre venosa. Bueno, para que todo esto funcione de manera normal, o que el organismo lo pueda mantener en el tiempo de manera normal, es fundamental mantener una relación ventilación-perfusión a nivel pulmonar en el rango normal, que es de alrededor de 1. Van a ver que en este esquema tenemos una ventilación o un volumen minuto respiratorio de 5 litros por minuto y un gasto cardíaco que es igual, 5 litros por minuto. 5 litros de aire por minuto, 5 litros de sangre por minuto. Entonces fíjense, en este esquema están representados los dos pulmones. Entonces en el pulmón de arriba, que podría ser el derecho, digamos, recibe 2,5 litros de aire por minuto de ventilación y 2,5 litros de sangre por minuto de perfusión. Entonces la relación ventilación-perfusión en este caso es de 1. En el otro pulmón, que podría ser el izquierdo, tenemos de vuelta una ventilación alveolar de 2,5 litros por minuto y una perfusión de 2,5 litros de sangre por minuto. Entonces la relación ventilación-perfusión ahí también es de 1, 2,5 dividido 2,5. Eso lo que nos posibilita es que, digamos, la sangre venosa mixta que llega al pulmón, a los capilares pulmonares, tiene una presión venosa de oxígeno de 46 milímetros de mercurio y una saturación de hemoglobina de alrededor del 75%, lo que resulta en un contenido venoso de oxígeno de 14,7 miligramos de oxígeno por decilitro de sangre. Una vez que hace la hematosis o el intercambio de gases a nivel pulmonar, abandona el pulmón en la sangre arterial con una presión arterial de oxígeno de alrededor de 100 milímetros de mercurio, con una saturación arterial de la hemoglobina del 99% y con un contenido arterial de oxígeno de 19,8 miligramos por decilitro. Bueno, espero que les haya sido útil este video y si es así nos vemos en el próximo video de Fisiología Virtual. Que tengan una buena semana.